Bienvenidas a una nueva temporada del podcast de Mujer Financiera. Mi nombre es Sabri Castelli, soy fundadora y CEO de Mujer Financiera y hoy estoy acá para poder empezar a hablar de dinero, inversiones, finanzas y mujeres. En esta nueva temporada del podcast de Mujer Financiera vamos a hablar específicamente sobre las inversiones. Por eso esta temporada la llamamos Yo soy mi mejor inversión y a lo largo de una serie de capítulos vamos a estar conversando sobre todas las temáticas interesantes sobre el mundo de las inversiones. No solo vamos a hablar de inversiones financieras, sino que también vamos a hablar de inversiones de vida, inversiones en el emprendimiento y muchos otros temas más, porque si se trata de hacer crecer nuestro dinero, el mayor desafío siempre está en desarrollar una mentalidad de crecimiento. Así que diseñé exclusivamente esta temporada de podcast para ayudarte a lograrlo. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo hacer tu primera inversión? En este episodio vamos a estar conversando sobre qué tenés que analizar al momento de realizar tu primera inversión. Y para eso vamos a comenzar hablando sobre ¿cómo deberías preparar tus finanzas para este momento tan particular en el cual vas a dar ese primer paso hacia un crecimiento económico exponencial? Pero la clave es animarse a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al momento de empezar a invertir nuestro dinero, claramente vamos a estar exponiéndonos a situaciones de riesgo. Porque, seamos honestas chicas, al momento de invertir, uno ¿por qué gana dinero? Básicamente gana dinero porque corre ciertos riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de pérdida de dinero. De eso se tratan las inversiones. Ganamos dinero porque tomamos cierto riesgo. Entonces, al momento de empezar a invertir, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es ¿cuánto dinero estoy dispuesta a perder? ¿Por qué? Porque es probable que a lo largo de mi camino como inversora, en algún momento yo pierda dinero y tengo que prepararme mentalmente desde el principio hacia eso, porque esto es parte del camino. Por eso siempre la recomendación es que cuando uno está empezando a invertir, trate de empezar a invertir con montos muy pequeños, los cuales uno se podría sentir cómodo si los pierdes. ¿Por qué? Porque es el costo de aprendizaje, es ese costo de entrada para entrar en este mundo de las inversiones. He escuchado muchas veces muchas mujeres que nos escriben que les da muchísimo miedo empezar a invertir y lo que termina pasando es que nunca invierten porque nunca se animan justamente a correr esos riesgos. Entonces, el primer consejo que te quiero dar es que tomes una suma de dinero que estés dispuesta a perderla. Probablemente si tomas una decisión correcta, analizada y acertada en función a tu perfil de riesgo, en función a tus objetivos, las probabilidades de que vos pierdas ese dinero van a ser muy bajas. Sin embargo, si vos te preparás mentalmente para eso, vas a poder derribar todos los miedos que tenés acerca de dar ese primer gran paso para empezar en el mundo de las inversiones. Así que bien, dicho esto, otro tema que es muy importante es cómo yo hago para sentirme lo más protegida posible dentro de este mundo de las inversiones en el cual me voy a exponer al riesgo. Y algo que yo he dicho muchas veces a lo largo de los años en los cursos de Mujer Financiera y en distintas entrevistas que siempre doy, tiene que ver con que una gran herramienta es el fondo de emergencia, ¿no? Que muchas veces me han escuchado hablar de esto, pero que básicamente es este ahorro que uno tiene para 3 o 6 meses de sus gastos mensuales y lo que nos permite este fondo de emergencia de alguna manera es tener ese dinero de resguardo para que si algo sale mal en mi vida personal, familiar, profesional, yo cuento con esa suma de dinero para poder resolverlo. Y esto también tiene un rol muy importante en el mundo de las inversiones. Porque si yo sé que si a la inversión le va mal o pasa algo, yo no me veo impactada, claramente me voy a convertir en una mejor inversora porque voy a estar dispuesta no solo a tomar más riesgo, sino a estar tranquila con mis inversiones. Porque algo que es muy importante que entiendas es que las inversiones es un juego de largo plazo. Y el desafío está en que te mantengas en el tiempo invirtiendo tu dinero. Entonces, volvamos al inicio cuando estabas planteándote empezar a invertir. Primera pregunta que tenés que hacerte, ¿estoy dispuesta a perder dinero? Si la respuesta es sí, genial, estamos en el camino. Si la respuesta es no, entonces tenés que pensar un poco más si las inversiones realmente son una decisión o un producto para vos, porque de alguna manera en tu camino vas a perder dinero en algún momento. Yo he perdido dinero varias veces como inversora, llevo invirtiendo más de 10 años y me ha pasado muchas veces eso. Y si en esos momentos en los cuales yo perdía, decidía salir de esas inversiones, iba a perder aún mucho más y me iba a perder justamente la oportunidad de que después esa inversión pueda crecer en el tiempo. Por eso hay que estar preparadas para las pérdidas. Punto número 1, ¿estás dispuesta para las pérdidas? Punto número 2, ¿tenés dinero de emergencia para que si algo sale mal en tu inversión, vos no dependas del dinero que tenés invertido? Si la respuesta es sí, estamos en condiciones de seguir avanzando. Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no trabajas primero en empezar a generar ese dinero de resguardo para que justamente luego estés mucho más tranquila al momento de invertir tu dinero? Yo sé lo que me van a decir muchas de las que me están escuchando. La inflación, los influencers financieros, los diarios, los noticieros, escucho noticias por todos lados y siento que tengo que empezar a invertir y siento que me estoy perdiendo algo, ¿no? Como que se crea mucho esto de FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo de sentir que te estás perdiendo algo. Pasa mucho con las inversiones y yo siempre digo, si uno recuerda que esto es un camino a largo plazo, con que vos pierdas, entre comillas, porque para mí no es una pérdida, es una ganancia,
3 meses, 6 meses, un año y te concentres en tener ese ahorro de emergencia, no vas a estar perdiendo nada porque al contrario vas a estar ganando tranquilidad. Y una vez que tengas ese dinero ahorrado, ahí sí ya vas a estar lista para decir, ok, tengo este dinero de resguardo y ahora sí tengo este otro ahorro adicional para justamente empezar a invertir mi dinero. Entonces acá tenemos los 2 pasos más importantes para prepararnos para nuestra primera inversión. Ahora bien, vamos a hablar de un tercer paso que tiene que ver con los montos mínimos para empezar a invertir. Hay un mito de que uno cree que las inversiones es para gente con mucho dinero y claramente esto no es así. Si algo hizo la tecnología fue cambiar completamente las reglas del juego del mundo de las inversiones. Porque ustedes imagínense que hace 30 o 40 años nuestras madres, nuestras abuelas, no tenían la posibilidad de acceder a un teléfono y tener una aplicación de inversiones ahí, en el momento, en la cual vos te podés crear una cuenta en el horario que quieras, cuando quieras, donde quieras y en el que tan solo con unos clics puedes transferir tu dinero. Eso no pasaba antes, con lo cual nosotras somos muy privilegiadas porque somos de la primera generación de mujeres financieramente independientes que manejan su propio dinero y que además cuentan con estas herramientas tecnológicas que te permiten en tan solo unos clics abrirte una cuenta de inversión, ya sea en un banco, ya sea en un broker, ya sea en una billetera digital y empezar a invertir tu dinero. Entonces esto es una gran ventaja que nosotras tenemos hoy en día. ¿Y esta ventaja cuál nos lleva? A los montos mínimos. Hoy en día los montos mínimos para empezar a invertir son muy bajos. Son montos alrededor de 100 pesos si me estás escuchando desde Argentina y si me estás escuchando desde otros países, te quiero decir que desde $5 vos podés empezar a invertir tu dinero. Existen productos para poder empezar. Con lo cual este mito de que las inversiones es para gente que tiene mucho dinero ya no está más vigente. Eso ya pasó porque la tecnología nos permitió cambiar esta realidad. Vamos a pasar ahora al siguiente punto que tenés que tener en cuenta, que tiene que ver con cuáles son los tipos de inversiones que existen, ¿no? Porque si yo voy a invertir mi dinero, lo que me va a pasar seguramente es que la primera vez que ingrese a un broker o que ingrese a la sección de inversiones en mi banco, voy a ver muchísimas opciones, me voy a abrumar y me voy a ir, porque voy a decir, esto es un montón, no entiendo y me voy. Entonces lo que yo hoy te quiero dejar es un tip para que vos puedas empezar a clasificar los distintos tipos de inversiones y puedas de alguna manera a la plataforma que entres entender cuáles son los tipos de inversiones que hay. Y acá vamos a dividir el mundo de las inversiones en 2 grandes mundos. Las inversiones de renta fija, que son esas inversiones que tienen una rentabilidad de alguna manera asegurada, entre comillas, es decir, uno al momento de invertir ya sabe cuál es la rentabilidad que va a tener y son inversiones de bajo riesgo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y después tenemos las inversiones de renta variable, que son esas inversiones en las cuales yo no sé con anticipación cuál es la rentabilidad que voy a tener y que además tienen un riesgo más alto. En el medio de estos 2 mundos aparece algo que se conoce como renta mixta, que son inversiones que tienen un poquito de renta fija y un poquito de renta variable. Yo sé que esto puede parecer un montón, por eso si me estás escuchando te quiero contar que en Mujer Financiera tenemos preparado algo muy especial para el Día de la Mujer. Dicho esto, voy a seguir con la explicación de los tipos de renta. Yo te nombré primero el mundo de la renta fija, que la renta fija es esa renta que tiene bajo riesgo. Los productos más conocidos de renta fija suelen ser, por ejemplo, las cuentas remuneradas, estas cuentas que podemos encontrar en algunos brokers online, en las cuales vos solo por tener tu dinero ahí te pagan una rentabilidad, es decir, un interés mensual. En general suele ser muy bajo, muy bajo. Por ejemplo, he visto algunos brokers en Argentina que pagan 0.50, o sea, no llega al 1% la rentabilidad que te pagan por tener tu dinero ahí, lo cual es muy bajo porque si hablamos, por ejemplo, de una inversión en dólares, pensemos que el dólar tiene una inflación aproximadamente de 3-4% anual, entonces si a mí me están pagando 0.5, o sea, no llega al 1% en todo un año, yo no voy a estar ganándole a la inflación de esos dólares, ¿no? Entonces son inversiones muy bajas, las de las cuentas remuneradas, pero si son dólares que yo quiero tener ahí disponibles porque sé que quizás el mes que viene los voy a usar, bueno, antes de que no me den ningún tipo de interés, es una opción tenerlo en una cuenta remunerada. Estas son las inversiones de más bajo riesgo y obviamente de más baja rentabilidad. Después pasamos a lo que se conoce como inversiones en bonos. Los bonos pueden ser tantos bonos emitidos por empresas como bonos emitidos por estados. Obviamente tienen distinto tipo de riesgo. Dentro del universo de los bonos, tenemos bonos de todo tipo y para todos los gustos. Yo les mencionaba que tenemos esta clasificación de bonos corporativos, que son los bonos que emiten las empresas, y bonos del Estado. Pero pensemos técnicamente, ¿qué es un bono? Un bono es básicamente una promesa de pago, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, si hablamos de bonos corporativos, bonos emitidos por empresas, las empresas necesitan financiamiento para poder crecer. Necesitan construir una nueva planta, necesitan desarrollar un nuevo proyecto, necesitan contratar gente quizás para tomar ciertas decisiones de crecimiento y no tienen el dinero para poder hacerlo. Entonces lo que hacen estas empresas es van al mercado de capitales y dicen, hola, ¿qué tal? Soy la empresa XX y necesito
tantos millones de dólares. A las personas que me den esta suma de dinero, yo les voy a devolver el dinero que están invirtiendo más un interés. Ese interés suele ir entre un 4% anual, 5% anual, 6% anual, dependiendo del tipo de compañía y el tipo de interés que quiera pagar esa compañía. ¿Por qué estas empresas eligen financiarse en el mercado de capitales y no van al banco y sacan un crédito? Porque muchas veces ese crédito saldría más caro para estas empresas. Entonces se encuentran en el mercado de capitales una opción de financiamiento. Estos bonos de inversión en empresas, obviamente si nosotros estamos mirando bonos de empresas que ya llevan muchos años con esta metodología de financiamiento y sabemos que ya han pagado esos bonos, el riesgo baja. Ahora, si yo estoy eligiendo el bono de una empresa que es la primera vez que hace esta operación de ir a buscar dinero en el mercado de capitales, obviamente ahí ya me enfrento a un riesgo distinto. ¿Por qué explico esto? Porque no podemos medir todos los bonos con la misma vara en términos de riesgo. Obviamente depende de la empresa que está detrás, depende del comportamiento que esa empresa haya tenido en el pasado con sus obligaciones de deuda, va a ser el riesgo al cual yo voy a estar expuesta. Y en función a eso seguramente sea la tasa de interés que me pague ese bono. Ahora bien, vamos a hablar de los otros bonos, los bonos emitidos por estados. Estos bonos tienen una característica que en general en el mercado los bonos emitidos por estados son bonos de bajo riesgo porque la mayoría de los estados cumplen sus obligaciones de pago. Recordemos que es muy difícil que un estado quiebre, una empresa sí puede quebrar, pero los países no quiebran en general, salvo cuando pasan crisis económicas muy grandes, que las que me escuchan de Argentina sabemos lo que es, porque somos un país con muchas crisis. Y si me escuchas de otros países de Latinoamérica, seguramente también habrás vivido alguna que otra crisis financiera. Pero lo que nos enseñaron los años es que los países pueden pasar por crisis financieras, pero no terminan de quebrar, ¿no? En algún momento se recuperan y lo que hacen es reprograman sus deudas y vuelven a emitir nuevos bonos. Ahora bien, ¿qué pasa? No es lo mismo si yo compro un bono, por ejemplo, emitido por el Tesoro de Estados Unidos, que es uno de los organismos que de alguna manera mayor cumplimiento de sus obligaciones tiene en la historia del mercado de capitales, versus si yo decido invertir en un bono, por ejemplo, emitido por el gobierno de Argentina. Obviamente el gobierno de Argentina tiene mucho más riesgo porque tiene mucha más inestabilidad política, económica y demás que el gobierno de Estados Unidos. Entonces, obviamente, estoy frente al mismo producto de inversión, pero a un nivel de riesgo muy distinto. ¿Y esto cómo se traslada a la rentabilidad? Que probablemente el bono del Tesoro de Estados Unidos me va a pagar una rentabilidad mucho más baja de la rentabilidad que me podría pagar un bono emitido en Argentina. O sea, si yo comparo dos bonos en dólares a 3 años, uno emitido por el Tesoro de Estados Unidos y otro emitido por el gobierno argentino, probablemente el argentino me pague una tasa superior. ¿Por qué? Porque yo me estoy exponiendo a un riesgo mucho más grande de no cobrar ese dinero. Entonces, a más riesgo me expongo, más rentabilidad puedo tener. Bueno, acá te di una muy breve explicación de uno de los productos estrella dentro del mundo de la renta fija, que son los bonos. También existen en algunos países lo que son depósitos a plazo fijo. En Argentina lo que más se conoce es plazo fijo. En otros países tiene otro nombre, suele llamarse depósito a término, depósito a plazo, donde básicamente ponemos nuestro dinero en un banco en general y ese banco nos paga cierta tasa de interés por un periodo de tiempo determinado. Acuérdense que la característica principal de los productos de renta fija es que el día en que yo coloco mi dinero en esa inversión, yo sé cuánta rentabilidad voy a tener. Esto es muy importante que lo recuerden porque esta es una de las diferencias más importantes entre los productos de renta fija y los productos de renta variable. Por otro lado, también tenemos algunos tipos de inversiones que no son tan conocidos. Por ejemplo, en el mercado de capitales argentino hay un producto que se llama cauciones, que son justamente como acuerdos de deuda entre dos partes que se generan dentro del mercado de capitales, ¿no? Supongamos que yo necesito dinero, voy al mercado de capitales y digo, bueno, voy a necesitar, no sé, $10.000. ¿Quién me da $10.000? Y del otro lado se encuentra María que dice, yo le doy $10.000 a Sabri. Entonces yo le digo, bueno, listo María, vos por darme $10.000 por 7 días, yo te pago esta rentabilidad. Y María me presta ese dinero. En el medio yo le dejo algún otro activo para que ella de alguna manera tenga una garantía, porque si yo me voy y no cumplo con mi promesa, ella va a perder dinero. Entonces lo que ponemos es algo en garantía en el medio, que pueden ser otros títulos o puede ser algún otro activo. Entonces si yo no le pago, María se va a quedar con ese activo que yo le dejé en el medio. Este producto tiene muy bajo riesgo también, porque al estar con una garantía en el medio y se hace en el mercado de capitales, obviamente eso nos da la posibilidad de disminuir el riesgo. Por eso también las tasas no son tan altas, pero son una opción interesante. Bueno, hablamos de los bonos, hablamos de los bonos corporativos, hablamos de los bonos del Estado. En Argentina los bonos corporativos se conocen como obligaciones negociables, para que sepas si escuchas este término. Y después hablamos de los depósitos a plazo, ¿no? Y en este mundo empiezan a aparecer los que para mí son la estrella del mercado de renta fija, que son los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son un instrumento sumamente interesante porque también tiene una gran variedad de tipos de fondos comunes de inversión. Pero vamos a tratar de entender
los que son fondos comunes de inversión de renta fija. ¿De qué se tratan estos fondos comunes de inversión? Básicamente son productos de inversión que están administrados por profesionales del mundo de las finanzas y las inversiones, donde eligen seleccionar un grupo de activos y comprar esos activos. ¿Con qué dinero compran esos activos? Con el dinero de los ahorristas. Es como que si todas las que estamos escuchando el podcast decimos, yo quiero invertir de acá a un año mi dinero para las vacaciones, se lo voy a dar al Fondo Sabrina. Y Fondo Sabrina viene y dice, ok chicas, denme la plata, me voy a dar vuelta y voy a comprar distintos productos de renta fija. ¿Cuál es la ventaja, chicas? Es que como yo junto el dinero de todas nosotras, voy a negociar al mercado de capitales y obviamente voy a elegir mejores tasas que si cada una de ustedes va de manera individual, porque vos tenés solo $1.000, vos tenés $500, vos tenés $300, en cambio yo que reuní el dinero de absolutamente todas, tengo $100.000 para ir al mercado de capital y ver qué productos financieros puedo comprar con ese dinero para obtener la máxima rentabilidad, minimizando al máximo el nivel de riesgo, o sea, tomando el menor riesgo posible, pero con la máxima rentabilidad. Obviamente cuando hay más capital, más acceso a tipos de inversiones nosotros tenemos. Entonces, repasemos estos productos de renta fija. Hablamos de bonos corporativos, hablamos de bonos del Estado, hablamos de depósitos o de cuentas remuneradas y ahora estamos hablando de fondos comunes de inversión, que básicamente lo que van a hacer estos fondos comunes de inversión de renta fija es utilizar los productos que ya les mencioné anteriormente para invertir nuestro dinero. Acá tenemos los productos de renta fija. Vámonos al otro polo opuesto. Vamos a hablar de los productos de renta variable. Los productos de renta variable son esos productos de inversión en los cuales yo no tengo certeza de la rentabilidad futura que puedo tener. Obviamente existen algunas maneras de analizar estas inversiones, pero la realidad es que nadie me puede asegurar cuál va a ser la rentabilidad concreta de ese producto. Los productos por definición de renta variable en sí mismos son acciones. En el caso de Argentina tenemos los CDRs, que son acciones de compañías que cotizan en el mercado de Estados Unidos, pero a las cuales yo puedo acceder desde el mercado local. Después en todos los países y en todos los mercados tenemos las acciones de las empresas locales y también tenemos los ETF, que para mí son un gran producto, que los ETF de alguna manera son índices que cotizan también en el mercado de Estados Unidos y que nos permiten acceder a distintos productos de inversión a través de un único producto. Son bastante similares a los fondos comunes de inversión. La diferencia es que estos ETF se negocian día a día en el mercado, que los fondos comunes de inversión no tienen esa lógica de funcionamiento. Ahora voy a explicar un poquito más de qué se trata eso, pero son un producto muy interesante, sobre todo para cuando querés empezar a hacer tu primera inversión de riesgo alto con rentabilidad variable. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de la renta variable? También tengo fondos comunes de inversión. Yo les conté que los fondos comunes de inversión eran compañías de inversión que toman el dinero de los ahorristas y deciden invertirlos. Obviamente, los fondos comunes de inversión de renta fija deciden invertir en productos de renta fija, bonos y cuentas remuneradas. En cambio, los fondos comunes de inversión de renta variable van a invertir ¿en qué? En acciones, en CDRs, en ETF y en ese tipo de productos, ¿sí? Entonces, fíjense en que el fondo común de inversión es un producto muy amplio, que puede ser tanto de renta fija como de renta variable. Y en el medio les conté que teníamos los productos de renta mixta, que son en general fondos comunes de inversión, ya que no hay otro producto en el mercado que tenga estas características básicamente, en los cuales se combinan activos de renta fija y activos de renta variable. Ejemplo, supongamos un fondo común de inversión que elige el 50%, que decide invertir el 50% de su capital en depósitos a plazo fijo, por ejemplo en el caso de Argentina, o depósitos en algún banco si está en otro país ese fondo común de inversión, y el otro 50% lo invierte en acciones locales. Entonces de esa manera el fondo está diversificado, que luego vamos a ver de qué se trata esta palabra, en el cual se invierte una parte en renta fija y otra parte en renta variable, ¿sí? Bueno, estos son los instrumentos que tenemos hoy en el mercado para aquellas que están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. Obviamente hay otros instrumentos con más complejidad, hay instrumentos que se conocen como opciones, put, call y otro tipo de productos, pero que son bastante más complejos y no son recomendables para las primeras etapas de inversión. Yo lo que quiero que te lleves de este capítulo es cuáles son los productos que vos necesitas empezar a comprender cómo funcionan. Hablamos de los instrumentos de inversión, hablamos de los montos mínimos. Yo te conté que había montos muy chiquitos para empezar a invertir. Esos montos pequeños que te conté, que iban más o menos en $5 o 100 pesos, por ejemplo, en el caso de Argentina, en general tiene que ver con fondos comunes de inversión, ¿no? Porque son productos que con una suma de dinero muy pequeña vos estás accediendo a un montón de activos. Y eso se conoce como diversificación. Y es el otro concepto fundamental que yo te quiero contar en este episodio en el cual estamos hablando sobre cómo debería ser tu primera inversión o qué cosas tenés que tener en cuenta para tu primera inversión. Yo te dije que para que vos decidas invertir tu dinero, tenés que estar dispuesta a correr riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a correr riesgos de pérdida de dinero. Ahora bien, ¿el riesgo es algo bueno o es algo malo? Te lo dejo pensando.
Para mí el riesgo no es ni bueno ni malo, es simplemente una característica más del mundo de las inversiones. Lo que sucede con el riesgo es que yo tengo que entenderlo y tengo que ver de qué manera yo me puedo preparar para correr el menor riesgo posible o cómo puedo mitigar ese riesgo. Vamos a poner un ejemplo por fuera del mundo financiero. Te compras un auto y sacás el seguro. ¿Por qué sacás el seguro? Porque hay un riesgo de que a vos te pase algo en el auto, que choques, que alguien te choque, que tengas un accidente. Entonces sacás el seguro para no tener que pagar la reparación del auto y cubrirte de esa situación. Entonces vos cuando manejás te expones a cierto riesgo y para mitigar ese riesgo vas y sacás el seguro del auto, ¿no? Más allá de que es obligatorio tener un seguro para el auto y demás. Esa es la lógica que hay detrás de ese producto. Bueno, en el mundo de las inversiones, si yo invierto mi dinero, corro riesgos, Sabri. ¿Cómo hago para no correr riesgo? Yo te digo, bueno, no hay manera de evitar 100% todos los riesgos. Pero existe algo mágico en el mundo de las inversiones que se llama la diversificación. ¿De qué se trata esto? Se trata de elegir distintos grupos de activos para diversificar mi riesgo. ¿Cómo sería esto? Que yo en vez de invertir en un único producto financiero, voy a invertir en varios. De esa manera, al estar invirtiendo en varios productos, yo me aseguro de que si a un producto le va mal, no le vaya mal a toda mi cartera de inversión, sino que quizás a un producto le va mal, pero a otro producto le va muy bien y con eso puedo compensar las pérdidas que puedo tener, ya que quizás una acción bajó mucho de precio, pero la otra acción creció y con el crecimiento económico que tengo de la otra acción compenso la pérdida que tuve en el otro producto financiero. De eso se trata la diversificación. Es un tema bastante más complejo en el cual seguramente podamos seguir hablando mucho más en otros episodios del podcast, pero sí quiero que te lleves la importancia que tiene la diversificación al momento de hacer tu primera inversión, que vos trates de pensar que a medida que vayas creciendo en tu camino en el mundo de las inversiones, vas a tener que ir diversificando. Quizás comenzás invirtiendo en un fondo común de inversión tan solo $100. Y está bien. ¿Por qué? Porque tan solo por invertir en ese fondo común de inversión, vos ya estás diversificando. ¿Por qué te digo esto? Porque el fondo común de inversión, con tu dinero, se da vuelta y compra distintos activos financieros. Entonces esa es una de las grandes ventajas del fondo común de inversión, que con un único producto vos ya estás diversificando. Con lo cual son uno de los mejores productos para empezar a hacer esta primera inversión. Por este episodio hablamos de las cosas que tenés que tener en cuenta antes de hacer tu primera inversión. Te conté así de alguna manera muy por arriba cuáles son los instrumentos que existen en el mundo de las inversiones y quiero cerrar este capítulo contándote cómo tenés que entrar a un broker online, que si no sabes qué es un broker online, ahora te lo voy a contar porque también es una pregunta que llega muchas veces, pero una vez que vos entres a ese mundo de las inversiones, broker online podemos decir que es el supermercado de las inversiones online. Básicamente, ¿no? Un broker online sería un lugar en el cual vos ingresás y podés ver distintos tipos de inversiones. Los brokers online tienen ciertas características particulares, es que tienen que tener una licencia y tienen que estar regulados por la entidad que regula las inversiones en cada uno de los países. En el caso de Argentina, por ejemplo, es la CNB, en el caso de México es la CNBB, en el caso de Estados Unidos es la SEC. En cada mercado hay un organismo que regula el mercado de las inversiones, entonces estos brokers tienen que estar obviamente regulados y avalados para funcionar porque manejan el dinero de los ahorristas, ¿sí? Entonces una de las cosas que siempre tengo que chequear en un broker es que esté regulado. Yo siempre lo que les digo es pueden entrar a la página del regulador. Si no sé cuál es el regulador, en el país en el que estoy, googlean cuál es el regulador de... Miren, lo voy a hacer acá en vivo con ustedes mientras estoy grabando el podcast. Y voy a poner cuál es el organismo regulador del mercado de las inversiones. Y vamos a poner de ejemplo Colombia, porque sé que tenemos mucha audiencia también de allí. Y vamos a ver cuál es. Juntas. Bueno, acá me dice la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC. Este es el organismo regulador de las inversiones de Colombia. Bueno, así uno puede saber. Entonces, ¿qué vas a hacer una vez que sabes cuál es el regulador? Básicamente vas a entrar a la página del regulador y vas a buscar que el broker en el cual vos querés invertir esté de alguna manera listado en esa página. En general, la mayoría de los reguladores informan cuáles son todas las compañías que están habilitadas para operar como brokers y de esa manera vos te asegurás de que está regulado, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que chequear. Otra cosa que hay que chequear en un broker es cómo es su servicio. Y para esto no hay mejor forma que ingresar a las redes sociales, ingresar a Twitter de la compañía, Instagram, YouTube si tienen videos en YouTube, aplicaciones, puedes entrar a los stores tanto en Google como en Apple y tratar de ver cuáles son los comentarios que tienen las aplicaciones, porque muchas veces pasa que algunos de estos brokers quizás tienen aplicaciones hace muy poquito tiempo, tienen nuevos desarrollos tecnológicos y a veces tienen algunos errores en el uso de la plataforma, algún botón que no anda algo, que es normal. Esto no implica que el broker sea malo, sino que es normal de las compañías que hacen desarrollo de software, ¿no? El software tiene esta característica de que a veces las cosas no salen bien, hacer
código es difícil. Entonces a veces algunos de estos brokers tienen algunos temas de esto. Lo que pasa es que cuando sucede con una aplicación en la cual vos pusiste tu dinero, obviamente una se pone muy nerviosa, por eso es importante ir a leer los comentarios, asegurarse que la plataforma funciona correctamente. Y otra cosa que yo siempre miro es que tenga muchos usuarios. A mí me gusta invertir mi dinero en brokers que sé que tienen una cantidad muy grande de clientes, porque eso me permite entender que es un broker con experiencia, obviamente, ¿no? Y que tiene muchísimos clientes y ya ha hecho muchísimas operaciones. Por último, algo que también miro en un broker es la trayectoria. ¿Cuántos años tiene en el mercado? ¿Qué pasó en las crisis financieras? ¿Este broker existía, no existía? ¿Manejó bien las operaciones? ¿La gente podía ingresar dinero y retirarlo sin problemas? Eso también es algo que está bueno analizar al momento de analizar un broker. Un gran punto importante antes de cerrar este episodio, que vos podés invertir a través de un broker online, que el broker, imagínense que es este supermercado digital de productos financieros, o puedes invertir a través de tu banco. En tu banco siempre tenés que entrar al home banking y a la sección de inversiones y ver todas las opciones que tenés de inversión ahí. ¿Cuál es la diferencia entre invertir en tu banco e invertir en el broker? La verdad que es muy pequeña la diferencia, podríamos decir. Básicamente tiene que ver con que en tu banco siempre vas a tener menos opciones de las que tenés en un broker. Los brokers se dedican a esto, a mostrar distintos productos financieros y que vos los puedas comprar y vender en sus sitios web. El banco tiene otra actividad que es el manejo de dinero y tomar dinero de los ahorristas para entregárselos a las personas que necesitan dinero otorgando préstamos. Entonces las inversiones es un componente más dentro de sus servicios. Lo que pasa muchas veces es que vos entras a tu banco y no sé, entras por ejemplo a la sección de fondos comunes de inversión y tenés 5 fondos comunes de inversión. En cambio entras a un broker online y te das cuenta que tenés 20 fondos comunes de inversión. ¿Significa que los de tus bancos son malos? No, lo que significa es que tenés más o menos opciones. A mí me gusta hacer la analogía de que ir a invertir en tu banco es como ir a comprar algo al almacén de la vuelta de tu casa, ¿no? Como que es lo que te queda más cerca, digitalmente, en el mundo digital es un poco así, y tenés menos opciones. Versus ir a comprar a un hipermercado o a un supermercado mayorista. Eso sería el broker, donde tenés muchas más opciones. Quizás se encuentre el mismo producto en los dos lados. Sí, a veces puede pasar. O quizás no. Pero no cambia la calidad del producto, ¿no? Obviamente, en los dos lugares voy a tener productos que son adecuados para mí o no. Bueno, hablamos de todo lo que tienes que tener en cuenta al momento de invertir. Voy a cerrar con 2 conceptos que son muy fundamentales para pensar esta primera inversión. Uno es el riesgo, que lo hablamos bastante a lo largo del capítulo, pero quiero que sepas que es muy importante que vos tenés que conocer cuál es tu perfil de riesgo antes de invertir. El perfil de riesgo es algo que define cuánto riesgo una persona está dispuesta a tomar. O sea, yo me siento cómoda con más o menos riesgo. Y para saber eso, lo que tengo que hacer es lo que se conoce algo como el test del inversor. Aquí vamos a hablar mucho más de los perfiles de riesgos en otro capítulo, pero por lo menos quiero que hoy te lleves esto, ¿no? Que antes de invertir tenés que conocer tu perfil de riesgo. Para eso te recomiendo que hagas el test del inversor. Puedes googlear en internet test del inversor y te va a salir seguro alguna página donde hacerlo, donde básicamente vas a encontrar un listado que, si mal no recuerdo, son entre 10 y 12 preguntas, no más, en las cuales te plantean distintos escenarios en los cuales ganas dinero, perdes dinero y qué decisión tomarías. Y en función a eso uno puede conocer cuál es nuestro perfil de riesgo. Esto es 100% certero y es un test, ¿no? Yo siempre digo que uno en un test pone una cosa y después en la vida pasa otra. A mí me pasó mucho que cuando empecé a invertir era mucho más chica, tenía 23, 24 años y la verdad que hice el test del inversor y me daba como que era súper arriesgada. Y así fui, ¿no? Empecé a invertir súper arriesgada y después con el tiempo me di cuenta que yo no me sentía tan cómoda con las inversiones arriesgadas. Que yo lo había contestado así cuando completé el test, pero después en la práctica, cuando yo veía que mis inversiones se movían tanto, que subían y bajaban de precio en un periodo de tiempo muy corto, me ponía muy nerviosa y no la pasaba bien. Entonces ahí fui descubriendo que en realidad mi perfil no era arriesgado y con el tiempo me fui dando cuenta que era mucho más moderado. Para que ustedes tengan en cuenta, este test del inversor te puede arrojar 3 tipos de resultados: perfil conservador, moderado o arriesgado. Entonces, una vez que uno lo hace, yo siempre digo, ok, uno puede tener un diagnóstico de qué tipo de perfil de riesgo tiene, pero después lo importante es que empieces a experimentar por tu propia cuenta con las inversiones y empieces a conocerte en la práctica cómo sos. Si vos haces una inversión y no estás tranquila, esa no es la inversión para vos. Eso tiene que quedar muy claro. No tenemos que invertir en productos que no entendemos, porque eso lo que nos va a hacer es nos va a generar mucha intranquilidad. Y recuerden que estamos acá en este podcast, en este espacio, buscando cómo tomamos las mejores decisiones financieras para nuestro bienestar financiero. Y eso incluye tener tranquilidad con mi decisión. Así que es muy importante que vos te sientas cómoda con la inversión que estás haciendo, que la entiendas. Obviamente no por querer entender todo no hago nada, que es el otro extremo que nos pasa muchas veces a las mujeres, que hasta que no tengo toda la información súper clara, no hago nada. Yo lo que te invito es empezar de a poco, empezar con una suma de dinero muy pequeña, que estés dispuesta a perder, como te decía al principio, que tengas dinero separado de tu inversión de resguardo y que hagas todos estos pasos de hacer tu test del inversor, seleccionar si vas a invertir en renta fija o renta variable. Recordá que renta fija tiene mucho menor riesgo, pero tiene menor rentabilidad. Renta variable tiene mucho más riesgo, pero mucha más rentabilidad, y en el medio tenés productos de renta fija. Entonces, si estás empezando, lo más normal es que vos empieces con una suma pequeña, que vayas a buscar productos de renta fija, los cuales podés ingresar con sumas muy pequeñas de dinero y que vayas descubriendo cómo te sentís en el proceso. Y esto es un proceso en el cual
vas a aprender mucho haciendo. Con lo cual, mi invitación en este episodio es que te animes a dar ese primer paso que va a ser tan solo un pasito que hoy te va a sacar del lugar en el que estás, de parálisis, de no hacer nada, para empezar a hacer algo para hacer crecer tu dinero. Y después de a poco iremos construyendo el camino juntas, lo irás construyendo a medida que vayas entendiendo los productos, a medida que vayas interactuando con otras personas, quizás después decidís tener un asesor en inversiones, quizás decidís hacer un curso y vas a ir construyendo tu camino como mujer inversora. El primer paso es entender que esto se aprende haciendo. Espero que hayas disfrutado este episodio en el cual estamos hablando sobre cómo hacer tu primera inversión. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast y espero que vos hoy estés decidiendo una vez más dar un paso hacia adelante para hacer la mejor inversión, que es invertir en vos. Muchas gracias. Y antes de finalizar este episodio del podcast, te quiero contar que el miércoles 13 de marzo vamos a estar dando desde Mujer Financiera una masterclass exclusiva para mujeres para enseñarte todo lo necesario para que te animes a invertir en el mercado de capitales. Esta masterclass se llama Cómo convertirte en una mujer inversora. Va a durar casi 2 horas en las cuales vamos a estar conectados en vivo, tanto yo como el equipo de Mujer Financiera, para darte toda la información para que puedas aprender a invertir tu dinero y hacer crecer tu capital. Así que te espero el miércoles 13 de marzo a las 19 horas. Si quieres anotarte, solo tienes que ingresar al sitio web de Mujer Financiera y buscar la masterclass para poder anotarte y que te llegue toda la información para ser parte de este super evento para inspirar a que cada día más mujeres inviertan su dinero.